La entrevista. Es la 1:24 p.m. y me da mucho gusto saludar esta tarde a Cristian Ayala, nadador profesional de aguas abiertas, el segundo poblano en cruzar el Canal de la Mancha después de don Salomón Jauregui, en paz descanse. Así es. Pero bueno, Cristian está aquí a sus 35 años de edad, dando testimonio de que las cosas se pueden lograr cuando hay esfuerzo, sacrificio, disciplina y actitud. ¿Qué otra cosa agregarías, mi querido Cristian? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pati. No, hombre, el honor es mío. Pues voluntad, Pati, mucha voluntad. Yo creo que es parte fundamental porque podrás tener excelente actitud, todo, ¿no? Uh-huh. Pero si no hay voluntad, y a eso añadiría inspiración. ¿Quién te inspiró? Mira, la verdad es que uno de mis grandes ídolos que yo seguí durante la infancia y la juventud fue Mohamed Ali. Uh-huh. Yo fui boxeador 14 años de mi vida. Te iba a preguntar, leyendo sobre tu semblanza, vi que fuiste boxeador. ¿Y cómo terminaste entonces en la natación? ¿Qué te hizo hacer la transición? Bueno, el boxeo lo dejé porque después de que terminó mi periodo en el Comité Olímpico, después de que terminé, digamos que esa parte, y me dediqué a estudiar para después ya trabajar, digamos que la circunstancia que me hizo dejar el boxeo fue mi esposa. Uh-huh. Fue la que me dijo, sabes que ya, ¿no? Ya estuvo, íbamos a ser papás, entonces, uh-huh. Y yo también lo tomé como una decisión responsable. Uh-huh. Después sufrí un problema en los ojos, me empecé a quedar ciego, luego un problema en la rodilla y luego un accidente y me quedé sin la capacidad de caminar. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Sí. Digo, fue hace como 10 años más o menos, un poquito más de 10 años. Uh-huh. Y eso fue lo que me llevó a nadar. O sea, la alberca fue lo que me ayudó a recuperar la sensibilidad en las piernas. O sea, junto con el medicamento, el tratamiento médico y todo eso. Realmente yo soy nadador por rebote, uh-huh. por necesidad. Uh-huh. Y esa misma necesidad y la capacidad de nadar fue lo que me llevó a después tener un compromiso con la vida. Y ese compromiso encontré cómo solventarlo a base de ayudar, a base del altruismo. Sí, eres un hombre muy altruista. Déjame regresarme nada más un poquito. Empiezas entonces a nadar de rebote por una situación de enfermedad, ¿no? Sí. O bueno, de una situación, de un accidente que te lleva a perder movimiento. Te pregunto, ¿en las piernas? ¿Fue de manera temporal o te habían dicho los médicos que iba a ser definitivo? Me dijeron que iba a ser definitivo. O sea, ellos me dijeron que después del accidente empecé a perder la sensibilidad poco a poco y eventualmente pues, dejé de sentir las piernas. Uh-huh. Entonces me dijeron que iba a ser total, me dijeron que lo mejor que podía yo aspirar era una silla de ruedas y la verdad es que yo no podía aceptar eso. Entonces, o sea, no lo aceptaste y entonces no te propusiste regresar a caminar. Sí, o sea, mira, mi hijo acababa de nacer y la propuesta que yo tenía hacia mi propia voluntad, hacia mi propio espíritu guerrero, que así le llamo yo, era, iba a volver a caminar, uh-huh. porque mi compromiso era que en un año tenía que aprender a caminar de la mano de mi hijo. Los bebés en un año empiezan a caminar más o menos, ¿no? Pero te pusiste esa meta. Sí, me puse la meta que en un año tenía que volver a caminar, para que cuando él empezara a caminar, yo pudiera caminar con él. ¿Y lo lograste? Y lo logré. En un año, fue durísimo porque obviamente era de lunes a lunes estar metido en la alberca, el tiempo que fuese necesario, y normalmente lo dobleteaba. Uh-huh. Si me mandaban media hora, yo hacía una hora y así, ¿no? De hecho, eso fue lo que me llevó a las aguas abiertas, porque llegó un momento en el que me mandaban 2 horas de nado y yo hacía 4. Uh-huh. Entonces los entrenadores me decían, oye, tú serías bueno para esto, que son las aguas abiertas, ¿no? La verdad, en ese momento no pensaba en nada de eso. Yo uh-huh. pensaba en caminar. Y fue un momento muy difícil para mí, muy difícil como familia, como pareja, el matrimonio, porque la verdad es que en los primeros meses yo no veía ningún avance, uh-huh. no veía nada. O sea, ¿te consume mental, emocional, físicamente una situación así? Absolutamente, uh-huh. absolutamente, y más porque no había garantía de que realmente volviera a caminar. Uh-huh. Era simplemente mi planteamiento personal, porque los doctores ya habían dejado muy claro su argumento médico, y fue la manera en la que yo le dije no, o sea, no va a ser así, y yo le decía que cada vez que ellos me decían no, yo tenía que decir 3 veces sí, porque era una por mí, una por mi esposa y una por mi hijo.
Entonces era 3 veces y 3 veces, hasta que eventualmente, pues esa voluntad, el amor de la familia, mi amor por ser papá, me llevó a recuperar la sensibilidad en las piernas. Y cuando empiezas obviamente esta rehabilitación, que resulta una rehabilitación exitosa, y ven talento en ti, ¿quién te propone iniciar ya una carrera profesional en el nado? Híjole, lo que pasa es que fueron varios entrenadores que me dijeron, tú serías bueno en esto, pero no fue sino hasta que empecé a competir, y estas competencias, que yo las hacía en realidad como para ser un ejemplo para mi familia. Yo quería demostrarles que a pesar de lo que me había ocurrido, yo podía seguir siendo un atleta de alto rendimiento como lo fui en mi juventud, en mi infancia, ¿no? Entonces empezó por eso como un ejemplo, y de repente en un evento en Nueva York me clasifiqué, quedé en 4º lugar mundial de mi categoría, y boom, ahí se me abrió el panorama para muchas cosas. O sea, ¿cuál fue entonces tu primer logro profesional? Ese porque fue el primero que ya era patrocinado, que ya era... Pero va de nuevo, ni siquiera lo estaba buscando. O sea, realmente... Me llegó, se fueron dando las cosas, empresas se empezaron a acercar, y bueno, una cosa nos llevó del deporte al deporte de alto rendimiento, al deporte profesional y luego al altruismo, pero realmente no lo estábamos buscando. ¿Qué es un deporte de alto rendimiento? ¿Qué significa para ti ser un atleta de alto rendimiento? Un atleta de alto rendimiento representa no nada más las horas de entrenamiento, que normalmente son muchas. O sea, ¿cuántas horas entrenas? O sea, ahorita estoy en un periodo, digamos, tranquilo. Ahorita de 1 a 2 horas, ahorita es tranquilo. Cuando estoy en periodo competitivo, 4, 5, 6 horas. En fines de semana, 8 horas, 10 horas. Y me he aventado 16 horas de entrenamiento seguidas. Cuando se trata de prepararme para un evento muy específico, ¿no? Por ejemplo, cuando me preparé para el Canal de la Mancha, me fui al Río de las Estacas y nadé 16 horas sin parar. 16 horas seguidas. ¿Y cómo se aguanta ese esfuerzo? Con la mente, con pura mente. O sea, digo, sí necesitas traer una preparación física ya previa, de muchos meses, una alimentación y principalmente, y esto es muy importante para todos los atletas, una preparación mental de la mano de un profesional. Esto es muy importante. O sea, no es solamente un coco wash de que tú lo puedes hacer. No, o sea, digo, bueno, a lo mejor a mucha gente le puede funcionar, pero yo les puedo decir que en lo personal me di cuenta que cuando se me agotaron las opciones personales y los videos de YouTube, entonces empecé a buscar ayuda profesional, la encontré en varias personas, además de libros y conferencias, y tú te tienes que ir alimentando el espíritu con conocimiento de aquellos que ya lo lograron. O sea, te tienes que nutrir no solamente el cuerpo, Cristian, sino también la mente. Yo creo que el cuerpo lo tienes que nutrir por obvias razones y la mente la descuidamos. Y es yo creo que lo que más tienes que nutrir, porque una vez que nutres bien la mente, eventualmente el cuerpo aprende a buscar una sana nutrición. Hablando de nutrición, entonces cuando estás en un periodo de preparación para una competencia internacional, porque en tu caso obviamente ya son ligas mayores, ¿no? Sí. Es una cancha internacional, ¿qué comes? ¿Durante el nado? Durante el nado, mi alimentación es cetogénica. Esto quiere decir que es una alimentación basada en grasas animales, proteínas animales y una cantidad mínima de carbohidratos. Básicamente son caldos de pollo, caldos de res, tocino, puré de camote con grasa de tocino, carne con grasa. O sea, son grasas animales, prácticamente, ¿no? Ahora, no solamente es el cuidado de todo tu cuerpo cuando estás en una competencia, sino también es fuera de ella, ¿no? Es decir, no puedes subir de peso y luego regresar a un entrenamiento exhaustivo. Sí, claro, no, es que ese es el tema, que el alto rendimiento representa disciplina. Es disciplina durante mucho tiempo, todos los días, de lunes a lunes. ¿Qué significa la disciplina en términos de alimentación? O sea, ¿qué no te permitías comer? Por ejemplo, nada de azúcares ni temas con gluten. Nada, o sea, absolutamente nada. O sea, las pocas azúcares que podría tener es en ciertos alimentos que tenían fructosa, nada más, ¿no? Pero, por ejemplo, prohibidísima cualquier tipo de bebida con azúcar, ni siquiera las bebidas que están endulzadas, porque esto altera tu cerebro y te manda la indicación de que estás tomando azúcar, aunque no sea azúcar. Entonces mi metabolismo se modifica.
Pues por supuesto que ningún pastelito, ningún dulce. Para mí que me pega muchísimo el cine, me encanta disfrutarlo con palomitas dulces, pues nada, ¿no? O sea, con tu agüita y se acabó. Oye, ¿cómo te preparas también como para estos entrenamientos? O sea, ¿qué significa? También te pregunto, digo, porque la verdad es que no lo sé a ciencia cierta, nadar en aguas abiertas. O sea, ¿cuál es la diferencia, por supuesto, de nadar en una alberca? ¿A qué te enfrentas, no? La temperatura del agua, otro tipo obviamente de peligros, cuestiones hasta de imprevisto, ¿no? Digo, Sí. En una alberca pues tienes dominado el escenario, Claro. pero en aguas abiertas, ¿qué implica eso? Pues nada en aguas abiertas es nadar en ríos, en mares, en lagos. Estamos hablando de cualquier masa de agua que esté al aire abierto y que sea natural, ¿no? Que no sea artificial. Obviamente el principal reto es la distancia, que normalmente son distancias largas, la incertidumbre de saber qué hay abajo de ti. La vida marina, la vegetación, todo lo que existe en un ambiente que no está controlado por ti, sino por la naturaleza. ¿Nadas en el día o en la noche? En ambos. O sea, me ha tocado, por ejemplo, el Canal de la Mancha, empecé a las 10 de la mañana y terminé a las 4 de la mañana. Sin parar. Sin parar. Y bueno, 4 de la mañana del otro día, ¿no? Canal de Catalina, empecé a las 12 de la noche, en la madrugada, y terminé al otro día a las 2 de la tarde. ¿Cuál es el mayor peligro que has corrido? Muchísimos, todos. Pero digo, yo puedo decir que el Canal de Catalina, pues el tiburón que me empezó a acechar, ha sido de las pesadillas más grandes que he tenido, porque la bibliografía nos dice que está infestado por tiburones, que hay mucho tiburón blanco, tiburón toro, tiburón tigre, que es un lugar muy, muy peligroso. Y eso realmente, el hecho de que cuando te lo dicen y lo ves, es una cosa muy diferente. Es que es como leer un libro de terror y vivirlo, es una diferencia abismal. ¿Cuál es el Canal de Catalina? Ubícanos. El Canal de Catalina está comprendido entre la isla de Santa Catalina, California, y la costa de California. ¿Tienen nidos de tiburones? Exactamente, exactamente. Son casi 300 nidos de tiburones alrededor de Catalina. ¿Y qué tan cerca estuviste de ellos? No, bueno, el tiburón blanco que me empezó a acechar estaba a 2 metros de mí y luego estaba a 1 metro de mí. O sea, estuvo rondándonos, pues sí, como unos 10, 15 minutos. Pegadito. O sea, cuando estuvo de mi lado derecho, estaba a escasos 1 metro. Y cuando el tiburón se movía, el agua que desplazaba me movía a mí. Entonces, eso ha sido una experiencia de pavor. O sea, fue tan terrible para mí que cuando terminó el nado, lo único que pudo hacer es llorar de la desesperación, del miedo. Porque adentro del agua no lo puedes hacer. Adentro del agua tienes que controlarte y manejar todo como sólido, como una piedra, como frío, como témpano, porque tus emociones producen hormonas y las hormonas las perciben los depredadores. Entonces, adentro del agua eres una máquina. Afuera, cuando ya pude ser humano, ya en los brazos de mi esposa, ya grité y lloré y todo, porque sí, o sea, el impacto fue terrible. Es la 1:37. Con esta anécdota nos vamos a ir a la pausa y regresamos para cerrar la conversación con Cristian Ayala. Mira, la señora Fabiola dice, le manda muchos saludos y admiración a Cristian. Su hijo también es nadador. ¿Qué consejo le das a estos jóvenes que están empezando, Cristian? No, que no lo dejen. Que pase lo que pase, que no lo deje. Señora Fabiola, un fuerte saludo y no deje de apoyar a su hijo. No dejen los papás que tienen hijos deportistas, nadadores, futbolistas, lo que sea, no dejen de comprender el esfuerzo por el que están pasando ellos. Porque una vez que eres deportista y que estás metido muy de fondo en tu deporte, muchas veces tus papás no comprenden lo que estás pasando. Y a veces los papás no son deportistas. Entonces, comprendan al deportista, apóyenlo, comprendan si a veces no salen los resultados como esperan. Hay que estar encima de ellos, apoyándolos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha devoción hacia tu hijo deportista, porque es otra categoría. Los hijos deportistas son otra categoría y hay que, al final, eso es lo que te lleva a que una sociedad sea una sociedad sana. Los hijos de hoy serán los adultos de mañana, que van a rendirle cuentas a nuestro país. Fíjate, yo creo que a veces nuestros padres, o a lo mejor es en la mayoría de las ocasiones, nuestros papás o los papás que nos escuchen nos dirán, pero yo creo que obviamente cuando estamos en el vientre de mamá, ¿no? Cuando saben que ya es un hecho, que ya venimos, etcétera, empiezan como a planear toda nuestra vida, ¿no? Ya van a ir a kinder y luego van a jugar fútbol, o las niñas van a hacer esto, van a estudiar en tal prepa y van a ser o doctores o abogados, etcétera, y luego se van a casar y van a hacer una familia y voy a tener 3 nietos y voy a jugar, ¿no? Sí. Trazan toda nuestra vida. La pregunta es para los papás, ¿y qué pasa cuando el hijo no cumple la expectativa, sobre todo profesional? ¿Qué pasa que él diga, ¿sabes qué? Me quiero dedicar al ballet,
¿no? O una chica que diga, ¿sabes qué? Me quiero dedicar al fútbol profesional. Yo creo que eso te refieres. Los padres también deben estar abiertos y receptivos a los talentos y habilidades que tienen sus hijos, ¿no? Así es, digo, yo les puedo decir que mi mamá, ¿no? Que cuando yo estaba en su vientre, que yo me iba a dedicar a esto y que me iba a entregar al mar, ¿no? Pero así fue. Ahora, obviamente, ni mucho de una cosa ni tanto de la otra, ¿no? Hay que saberlos orientar. A los hijos hay que saberlos orientar. Hay que apoyarlos de niños para que aprendan a hacer todos los deportes que quieran. Y una vez que sean más grandes y que tengan conciencia sobre lo que pasa en su sociedad, que sigan practicando el deporte. Y si lo quieren hacer de manera profesional, está bien, pero que por ninguna razón dejen el estudio. Por ninguna razón, que siempre es importante tener una profesión, una carrera. Y que entiendan que el deporte no es el deporte. El deporte no representa deporte nada más, es disciplina para toda tu vida. Un deportista disciplinado y que es honorable ante sus actos en el deporte va a ser honorable en la casa, en la escuela, en el trabajo, con sus amistades, en todos lados. El deporte no es nada más hacer ejercicio, es disciplina desde que naces hasta que mueres. La pausa, regresamos con Cristian Ayala. Del dicho al hecho. Es la 1:43. Qué a gusto estamos platicando con Cristian, porque además a través de Facebook nos pueden ustedes checar. En los cortes siempre pues platicamos de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, también ahí se enteran de otras cosas. Mi querido Cristian, pues la verdad es que eres fuente de inspiración. Me queda claro para muchos niños. Y empezando por tus hijos, y estábamos platicando porque también se vale compartirlo con nuestros amigos de radio. Tienes 2 niños y el más pequeño tiene 8 años y ya también va a enfrentar su primera competencia. Ya. Tú lo invitaste, tú le dijiste. ¿Cómo nació el interés de tu hijo para dedicarse también a la natación? En el último nado que fui a hacer a Acapulco, él lo vio y se inspiró. Uh-huh. Y a pesar de que le tiene pavor al mar, porque le tiene pavor al mar. Pero el hecho que teniéndole pavor al mar y teniéndole de frente haya decidido hacerlo, pues habla de la determinación que tiene de afrontar ese miedo y de no dejar que ese miedo tome posesión sobre su aspiración de nadar 1 kilómetro, ¿no? Entonces este año ya va a hacerlo y es increíble porque... ¿Dónde lo va a hacer? En Acapulco. Es 1 kilómetro en Acapulco. Es 1 kilómetro. Uh-huh. Y cada vez veo más niños y eso me da muchísimo gusto porque antes eso no pasaba. Uh-huh. Cuando yo empecé con el nado de aguas abiertas era un deporte que casi no existía. Uh-huh. Existía mínimamente en los triatlones, después vino lo del Ironman, pero casi no. Uh-huh. Y ahora cada vez veo más y más chavos, pero niños que ya nadan en aguas abiertas, uh-huh. que ya los ves preparados en la alberca porque dicen voy a ir a nadar uh-huh. en el mar. Y eso me da muchísimo gusto porque quiero que sepan que México empieza ya a ser potencia en aguas abiertas. Empieza ya a ser potencia. Antes... cuando yo nadé el Canal de la Mancha, me decía el observador, que es como el perito, uh-huh. que da fe y legalidad por parte del... Ahí te va siguiendo. No, él está dentro del barco, sí, él está dentro. Uh-huh. Ahí te va observando. Sí, él va a las reglas, entonces si algo no va conforme a las reglas, pues se cancela y te descalifica, ¿no? Uh-huh. Y antes de eso me decía, es que no lo vas a lograr porque los mexicanos estadísticamente fallan. En todo. ¿Eso te dijo? Sí, pues bueno. Como para darle la palmadita, ¿no? Como diríamos, medio manchado el tipo, ¿no? Ajá, pero como cangrejo, caray. Sí, ajá. Pero pues se tuvo que tragar sus palabras. Y hoy en día les puedo decir que los mexicanos estadísticamente triunfamos en lo que hacemos. Y hay que aceptarlo, uh-huh. y hay que abrazar esa teoría como un hecho. O sea, hay que dejar de ser enanos mentales, ¿no? De que no podemos, somos bien corruptos, somos bien violentos, somos esto, somos el otro. Rara vez nos echamos porras. Claro, nos sentimos muy mexicanos o cuando hay partido de fútbol sí, o cuando Donald Trump nos ataca, ¿no? Sí. De ahí en fuera, durante todo el año, no nos echamos porras, no confiamos en nosotros mismos, ¿no? Y que no hagamos esto que sucede mucho en México, no seamos el peor enemigo del mexicano. Uh-huh. Porque si alguien más lo está logrando, un paisano tuyo... Pues, digo, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Claro. Y si tienes algo bueno que decir, dilo. Y que no te dé envidia, que no te retuerza el estómago de que, ¿por qué él sí lo hizo y yo no? Porque a manera en la que todos nos apoyemos y podamos enaltecer los logros de los demás mexicanos, nuestro país se va a poner en el escenario público a nivel mundial. Claro. Entonces, es fundamental que no olvidemos que como mexicanos, el fútbol nos unirá, sí, como dices tú, sí. Cuando alguien más nos ataca, pero ¿y qué pasa cuando no tenemos que esperarnos a que nos ataque nadie, ¿no? Uh-huh. Mejor vamos a echarnos porros nosotros en nuestra propia casa, empezando por nuestros actos en casa. Lo que sea que ocurra en tu núcleo familiar,
yo les digo a los hombres, por ejemplo, tienen que reconocer a sus esposas el trabajo que hacen, lo que sea que hagan, ya sea que sean trabajadoras, que sean amas de casa, lo que sea que hagan, tienen que reconocerle a sus mujeres lo que hacen. ¿Tú dónde estarías si no tuvieras a una esposa a tu lado? Como la que tienes, porque entiendo que ha estado contigo de principio a fin. En este lugar no. En este lugar no, y definitivamente no tendría la triple corona, porque justamente ayer estaba platicando con un grupo de amigos que yo soy la persona que soy el día de hoy que me paro enfrente de ustedes a platicar del Canal de la Mancha y todo esto y la triple corona, gracias a mi esposa, porque ella tuvo el temple, el amor, la dedicación y el valor de guiarme, porque así fue, pero es un trabajo recíproco, o sea, es decir, todo lo que ella hace, siempre se lo reconozco, así como ella me reconoce lo que yo hago, en todos los aspectos, y una relación que está basada en eso, no puede fallar. Un consejo que les puedo decir, hago un trato que tenemos mi esposa y yo, es siempre honrar la palabra. Cuando tú honras la palabra, es lo que digo, lo hago. Entonces, si no pienso hacer una tontería, no te la voy a decir. Entonces, no hay que ser visceral, hay que ser inteligente. Hay que ser mesurado, y más cuando tienes de frente a la persona que amas. Cristian, ¿cuál va a ser tu próximo reto profesional? Mira, ahorita mi próximo reto, sí te puedo decir que por lo menos el que tengo ya inmediato es el libro. ¿Vas a escribir un libro? Estoy terminándolo ya, estoy terminando el libro. ¿Qué nos adelantas? Va a ser Oye, lo vienes aquí a comentar también cuando lo tengas, ¿no? Sí, va a ser un librazo. La verdad es que llevamos ya, bueno, llevamos porque con editorial, todo eso, ¿no? Armando este libro que no quiero que sea solamente un anecdotario, quiero que sea una herramienta para todos, para niños, para adultos, para todos, que lo tomes y puedas encontrarte a ti, no importa que no seas yo. El libro está basado en vivencias mías, pero con muchos consejos y aprendizajes que yo fui captando desde niño. Cuando me preguntan, ¿cómo es que lograste hoy en día esto? Sí, en efecto, por mi esposa, pero ¿cómo llegó mi esposa? ¿Cómo llegué yo desde mi infancia acá? La gente no sabe, pero... ¿Fuiste un niño feliz? Fui un niño feliz en ciertos aspectos, pero también viví situaciones complicadas en casa, difíciles, y es importante que lo sepa la gente, porque esas situaciones hoy en día me forjaron. Entonces, no porque estés viviendo en tu casa un matrimonio difícil en tus papás, a veces podría haber hasta violencia, lo que sea, no importa, puedes salir adelante. Y les digo, mírenme a mí, o sea, salí adelante a pesar de, ¿no? Y conozco mucha gente que lo ha hecho. Entonces, pienso que a partir de los 18 años no hay ninguna excusa para no tomar las riendas de tu vida. Porque ya no le puedes echar la culpa a papá, mamá, abuelo, tío, ya no, lo que te haya pasado te pasó y de aquí en adelante es resolver y se acabó. Definitivamente. Entonces, este libro es una herramienta que de hecho buscamos inclusive incluirle un marcatextos para que la gente le pueda rayonear, lo que sea una herramienta realmente. No nada más es un librito, una biografía, no es una biografía. ¿Qué libros de este tipo es donde te los tienes que acabar y además se te debe de grabar alguna frase, alguna anécdota que tú lo puedas obviamente adoptar o donde te identifiques con ella y digas de aquí para adelante, ¿no? De lo contrario, perdón, Cris, pero de lo contrario, entonces ese tipo de libros no funcionaría o no tendría el impacto que obviamente a lo mejor el autor espera que tenga en el lector, ¿no? Exactamente. Lo que acabas de decir es cierto. El libro, de hecho, lo estoy conceptualizando basado en 365 frases a través del libro para que tengas una para cada día del año. La idea es esa, o sea, por eso es una herramienta, no nada más es un libro, sino dividido en temas. Vas a poder ir al índice, leerlo todo de un jalón o agarrar el índice y decir, hoy quiero leer algo relacionado con, no sé, la paciencia, el perdón, el amor, la muerte, sobre todos los temas, ¿no? Pues mi querido Cristian, ha sido un gusto tenerte hoy aquí en el programa. La verdad es que sí creo que eres un orgullo para el Estado, gracias, pero en general también para el país. A veces no se necesita un reconocimiento presidencial, ¿no? Yo creo que es más valioso un reconocimiento familiar, un reconocimiento de la gente que te conoce, que ha seguido tu trayectoria y también, por ejemplo, de gente como la señora Fabiola, ¿no? Que a lo mejor no tiene el gusto de conocerte, de tratarte personalmente, pero ella también comparte. Tengo un hijo nadador y me gustaría también que tuviera triunfos y destaque, etcétera. Yo creo que eso es lo más valioso, que tengas reconocimiento
conocimiento de tu sociedad. Así que me encantará que regreses ya cuando tengas Con el mucho libro gusto. y Claro que que sí. podamos seguir platicando. Claro que sí, es un honor para mí estar contigo otra vez, amiga. Feliz año. Feliz año para todos. Gracias, Muchas querido gracias. Cristian. Es la 1:52.